Así después lo subo. Y luego en la segunda, o sea, hasta las 5, esa es la idea, vamos a ver si terminamos a las 5 ahora. Luego, la parte de resolución de los ejercicios que tienen en la guía, les voy a dejar el video del año pasado que está muy bien explicado en Excel, para que ustedes lo vean tranquilo. La idea un poco hoy, y sabiendo del parcial de ayer, es que ustedes lo puedan ver después, o se tomen en algún momento, tal, no pueden salir el fin de semana, como dije el otro día, se toman el tiempo entre dos de mirarme a mí otra vez, y de ver cómo resuelvo el ejercicio en Excel, y discutirlo ahí y verlo. Esto no van a tener ningún tipo de devolución ni trabajo que hacer para mandarme para aprobar el práctico. Esto yo le voy a mandar, le voy a subir esta grabación y la otra, donde está la resolución de los dos ejercicios que tienen en la guía, y le voy a agregar algunos más. A lo sumo haremos después en el práctico que viene, en alguna instancia, alguna consulta sobre los prácticos, pondré un horario como hicimos el otro día de 11 a 12 o de 9 a 10, para ver en detalle los ejercicios. Y después van a tener algunos más de estos, junto con nosotros, previo al parcial, para repaso. Pero van a ver ahora ustedes, cuando ven el video, el segundo video que yo ahí cierro la clase mía, presencial podríamos decir, les dejo el video que ya está en el entorno, todavía no lo visibilicé, y ustedes van a poder, si quieren continuar un ratito más, o quieren aprovechar el sol a la tarde, y después a la noche, a la tardecita se encierran a ver el video, como ustedes quieran. Hoy es viernes, y como ustedes verán atrás, el cuerpo lo sabe. Así que bueno, el trabajo, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Me están escuchando? Sí, sí, perfecto, Sí, perfecto. Bueno, listo. Vamos entonces al práctico equivalente, que este va a ser tema del parcial de carne. A ver, espera, ahí está. Bien. En primer lugar, digamos, vamos planteando cuáles son los objetivos de este práctico de equivalencia ganadera, o si los objetivos en cuanto al desarrollo del práctico, ustedes lo tienen ahí en la guía. Vamos a pasarlo rápido porque en parte de esto lo vamos a ir haciendo después en los ejercicios. Interpretar, dice, las equivalencias según los requerimientos energéticos. A ver, voy a correr acá. Ahí está. Según los requerimientos energéticos de las distintas especies y el estado fisiológico. Acá van apareciendo cosas que sí tienen que recordar, sobre todo a la hora del examen final, ¿no? Cuando digo a la hora de usar equivalencia, ¿qué necesitamos saber? Bueno, cuando hablamos de equivalencia vamos a tratar de interpretar requerimientos en base a qué, a distintas especies, estado fisiológico de los mismos. Vamos a ver que vamos a necesitar el peso, vamos a necesitar de distintas etapas fisiológicas del animal al cual le vamos a poder evaluar la equivalencia. Utilizar las equivalencias ganaderas en el análisis y planificación de sistemas de producción reales. Esto es así, después le voy a mostrar un ejemplo de unas planillas que elaboró el INTA Paraná para el productor, y que deberíamos utilizar todos aquellos que trabajamos en esto. Por ahí ya van a ver también cuál es el objetivo en sí de las equivalencias, por qué la equivalencia, pero justamente si queremos analizar y planificar la producción tenemos que tener elementos que nos permitan hacer ese análisis. Es como nosotros cuando ustedes hacen una inversión o están pensando en algún viaje, están analizando una serie de factores o parámetros que le van a permitir tomar decisiones. Bueno, acá ocurre lo mismo. También a través de las tablas de equivalencia ganadera que ustedes puedan estimar los requerimientos de los animales en pastoreo y sus relaciones. A partir de la equivalencia podemos determinar, digamos, aquellos potreros sectores donde se ajustan su oferta de nutrientes con las distintas categorías. Y expresarle o estimar la cantidad de suplemento consumido o producido en equivalencias ganaderas. Esto es importante. Un ejemplo a veces cuando, sobre todo esto de equivalencias para el análisis de carga y otras cuestiones que son importantes también, que vamos a ver, pero ¿cuántas veces, espere que voy a emitir a alguien acá, cuántas veces comparamos carga de dos sistemas y nos olvidamos de que uno de ellos estuvo suplementando un cierto tiempo, o estuvo las vacas pastoreando en otro potrero que era de la agricultura, y no lo afectamos? Entonces, la carga es distinta.
Entonces, cuando un establecimiento solamente tuvo animales en pastoreo sobre un campo natural, a otro que tuvo animales en pastoreo más suplementación. Aunque la carga puede ser iguales, o la carga puede ser una mayor que la otra, es importante que podamos deducir cuál es la carga real del campo sin la suplementación. Entonces, es importante que ustedes puedan estimar la cantidad de suplemento consumido en estas situaciones. Por eso es el análisis. No es lo mismo un campo sin suplementación que con suplementación. Bueno, ¿cuánto aportó la suplementación a la carga? Justamente esto es uno de los objetivos. Y en eso se va a valer el tema del práctico. Esos son los objetivos que ustedes van a tener que de alguna manera intentar, o nos proponemos nosotros como en este práctico. Esperen un poquito a ver. Ahí está. Equivalencia ganadera, ¿qué son? Cuando hablamos de equivalencia estamos hablando de comparaciones. Comparaciones que vamos a hacer entre distintas categorías animales de la misma especie o distintas especies en relación a algo. Vamos a equiparar distintas categorías animales referente a algo. Así como hicimos, justamente lo hicimos en el práctico anterior, donde los requerimientos de las distintas categorías llevamos un valor único que era el equivalente. Bueno, eso justamente, ahí van a ver que hay distintos tipos de equivalencia, o que se usan básicamente, pero el concepto de equivalencia es eso, es comparar en forma relativa a una unidad establecida las distintas categorías animales o de una misma especie o distintas especies. ¿Para qué justamente? Bueno, esto surge, por lo que decía antes, es decir, es un elemento, el comparar y ajustar las comparaciones, porque también lo veíamos en la clase pasada, no puedo comparar una vaca de leche con una vaca de cría, sus requerimientos son distintos, sus pesos son distintos. Entonces, cuando yo quiero medir en forma eficiente, es decir, en forma adecuada los sistemas, y quiero medir, necesito ese tipo de equivalencia, es decir, poner todo en función en relación a algo. Por eso son importantes estas herramientas básicas, que son las que vamos a generar ahora, o van a ver ustedes, para los sistemas justamente agropecuarios. Y esta equivalencia, y tanto equivalencia ganadera como la superficie ganadera, que después vamos a ver en un ejercicio, de alguna manera están permitiendo lo que decíamos antes, analizar, interpretar, planificar. Sobre todo ustedes en los ejercicios van a tener que tratar de analizar, interpretar y resolver el análisis. Van a tener que analizar una situación, interpretar lo que se está planteando y encontrar las herramientas a través de estos conceptos para poder arribar a un resultado de ese análisis. Conocer la eficiencia con que se realiza la actividad. Acuérdense que la carga animal, sobre todo esto está, digamos, enfocado a ese concepto de carga. La carga es uno de los componentes de eficiencia o índice de eficiencia física de los sistemas. Si yo lo miro desde el punto de vista, vamos concretamente a la unidad que estamos, que es la parte de carne. Mi objetivo va a ser lograr terneros. Obviamente que cuanto mayor cantidad de terneros logre, mejor. Eso va a estar dependiendo de un manejo reproductivo, o de parámetros reproductivos, etcétera, etcétera. Pero más allá de la cantidad de terneros que yo logre, también va a estar dado por el peso del ternero a lograr, y no solamente por eso, sino la cantidad de vacas que yo pueda tener por unidad de superficie, y eso es carga. O sea, aparecen un montón de indicadores, que acá justamente hablamos de equivalencia, pero que después va a estar integrado con el práctico, el último, el 8, que tiene que ver con los índices de eficiencia. Vamos a usar para determinar la carga, la producción en kilo de carne, para determinar la eficiencia del stock. Por eso digo, todo tiene que ver con elementos que me permitan ajustar si esas variables que aparecen a veces en los distintos sistemas a una unidad. Lo referencio a una unidad y eso tomo como valor para la comparación. Determinar el impacto de una nueva práctica sobre un sistema de producción ganadera. Vamos a suponer que un productor tiene una serie de recursos que estuvo guardando, haciendo reserva, y quiere implementar algún encierre corral o alguna suplementación estratégica. Conocer la evolución en el tiempo de una empresa o un sistema agropecuario. Esto es algo que yo también lo he dicho muchas veces, en el sentido de que uno no puede conocer la marcha de un determinado sistema
con un ciclo ganadero. Un ciclo ganadero es una foto de un ciclo ganadero de un año. Yo necesito ver cuál es la proyección de ese campo, si ese campo es crecer o es reducir la cantidad de animales, si está en crecimiento, si está en una etapa de transición, cuál es su objetivo, y en base a eso necesito analizar año por año todos estos parámetros para ver cómo evoluciona esa empresa. Entonces, todo tiene que ver con ese análisis y evaluar los resultados de eficiencia biológica o productiva física, o producción física. Es lo que le decía antes. La eficiencia del stock, que tiene que ver con ese concepto, es como la rentabilidad de un negocio. ¿Cuántos pesos me dan cada uno de los pesos que invierto en un negocio, o en un plazo fijo, o en lo que sea? Acá va a pasar lo mismo. El que analiza el sistema dice, bueno, a ver, ¿cuántos kilos me dan la cantidad de kilos que tengo sobre el campo, sobre cada hectárea? Bueno, esos son análisis a futuro. Obviamente que la profundidad de todos estos análisis lo van a terminar viendo y lo van a trabajar mucho con Amado Yaya en bovino de carne. Si nos metemos a profundizar y analizar y un montón de cosas en esto, hay tantas cosas que primero, al que le gusta, bárbaro, al que no le gusta, complica. Ya con los ejercicios y estas cuestiones, que entramos a ver este tema de, bueno, agarrar lápiz y resolver, se complica, así que vamos a tratar de dar aquellos conceptos mínimos que nosotros necesitamos para producción animal 2. Pero básicamente esto, lo que nosotros tenemos que definir, la importancia de esa equivalencia, de medir el resultado de los sistemas productivos, de medir nuevas alternativas. Y esto surge justamente como herramientas que lo han planteado como un método simple y práctico que lo han generado la misma gente de los consorcios CREA, del INTA. Es decir, no sé si en algún momento, en una de las primeras clases, yo les dije siempre, ustedes dirán, ¿para qué todas estas cosas? En todas las empresas, ya sean ganaderas o industriales, surge esto. Es difícil poder arrimar a datos reales de cómo va el negocio si no medimos. Estos grupos CREA, como el INTA, sobre todo los CREA, ¿no? Son consorcios de productores en el cual miden todo, están permanentemente abocados a medir, y de ahí se genera información. Muchos de los datos que tenemos, muchos de los marcos teóricos que usamos, de las prácticas, las técnicas, surgen de ahí. Lo que yo les decía en el tema pastizales naturales, hacer el relevamiento o el censado de las especies deseables, intermedias e indeseables. El productor, la mayoría de productores no lo hacen eso, pero creo que están en los grupos CREA, sí están midiendo, sí están censando, sí están evaluando. A eso me refiero. Y también es cierto, yo digo, ¿para qué me sirve todo esto? Y bueno, ustedes pueden tener el día de mañana un empleador o un productor que los contrata o lo suma al sistema y no le pide nada. Simplemente le pide que ustedes, digamos, definan el, qué sé yo, el diagnóstico de preñez o el manejo. Ahora, puede tener otro que le va a medir y le va a preguntar, bueno, decime si queremos hacer una práctica de crianza, de destete precoz. Bueno, mostrarme con números, con resultados físicos realmente cuál va a ser la diferencia. Entonces tenemos que tener elementos. Cuando queremos asesorar en alguna práctica, tenemos que tener sustento técnico. Bueno, justamente esta cuestión de la equivalencia surge con este sentido, ¿no es cierto? La posibilidad de encontrar un método simple y práctico que nos permita de alguna manera analizar los sistemas. Y para llegar justamente a la posibilidad de evaluar y de tener realmente valores que me permitan un análisis más real y más concreto y más eficiente, necesito de la equivalencia, determinar la superficie realmente que utiliza cada actividad. Eso lo van a tener, yo les voy a mostrar por un ejercicio. Les decía la vez pasada cuando vimos el práctico. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde el productor tiene 200 cabezas o 300 cabezas, tiene 200 ovejas, más 100 chivos, más 20, 30 caballos? Y lo primero que uno mira es ¿cuál es la carga? Y el tipo está evaluando la carga sobre la base de los bovinos. ¿Y los caballos? Bueno, esa es una cuestión que te enfoca también esto, acá. ¿Cómo hacemos para determinar la superficie de cada actividad? Después vamos a ver un ejercicio de esto. Y la receptividad y la carga, obviamente, la posibilidad de que yo pueda, de un determinado potrero o determinado campo,
poder evaluar cuál es la capacidad de carga que tienen esos ambientes para luego poder ajustar la carga. Uno puede decir, bueno, a ver, acá más o menos, a ver, hay cuestiones que van surgiendo con la práctica y los años, como dije antes. Cuando uno viene evaluando y midiendo durante varios tiempos, uno va haciendo ya el ojo y puede de alguna manera acercar esa cuestión, como la condición corporal, ajustar eso y decir, bueno, no medir, pero ya ha medido antes. Entonces, todo eso tiene que ver, ya conoce el campo, sabe la capacidad de carga que tiene, entonces está bueno eso, pero primero hay que medirlo. Entonces son las cuestiones que de alguna manera nos van a permitir esa equivalencia ganadera. Bueno, como decíamos antes, expresar la carga, analizar la carga de un establecimiento, la carga media mensual y la carga media anual. El otro día veíamos esos conceptos. Es decir, la existencia que yo tengo en el campo todos los días, evaluada a lo largo de un mes, que puede variar de un día a otro, yo puedo tener 100 animales, por ahí se me murieron 2, tengo 98, después vinieron 4, tengo 102 y así. Toda esa variación en cabezas, yo las puedo tener y sacar un promedio de la existencia de cabezas que tuve por día sobre la superficie. Esa va a ser mi carga promedio mensual. Si yo lo evalúo a lo largo del año, voy a tener cuál es la carga media anual. Que en muchos de estos ejercicios vamos a trabajar con eso. Yo quiero saber cuál es la carga media anual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué capacidad, o sea, cuántas cabezas o vacas o equivalentes pude mantener en una hectárea de ese campo? La carga instantánea, acuérdense que era en relación a un determinado volumen de pasto. Es como hicieron ustedes el otro día con la franja, ¿no? Es decir, ajustamos la carga en función de la disponibilidad de pasto. Otra utilidad que tiene la equivalencia es hacer comparaciones, ya lo dijimos recién, de carga entre sistemas, cuando nos comparamos y entramos a ver bien qué utilizó cada uno. Hacer comparaciones de manejo de la carga entre establecimientos a través del tiempo, evaluar, que es lo que hace la gente de los organismos que de alguna manera se ocupan de eso. Estimar la superficie ocupada por la actividad, ya lo dijimos recién, y realizar una planificación forrajera o balance forrajero. Creo que se lo dije el otro día, si nosotros, todo eso que calcularon ustedes en el práctico 1, en vez de media caloría, la llevamos a raciones, dividiéndola por 18,545, y en vez de llevar a energía la cantidad de equivalente vaca del rodeo lechero, vamos y calculamos por día, por estación, por año, vamos a hacer lo mismo, es decir, el balance de esta manera a través de las raciones, en lugar de energía. Fíjense que estamos jugando en lo mismo, ¿no? Estamos jugando en esta cuestión de energía, ración, energía. Y nuevamente, lo que decía hoy de expresar la receptividad de los potreros, con lo cual va a permitir justamente comparar los resultados obtenidos con diferentes categorías. Es decir, esto, lo que decía hoy, identificar y reconocer en cada ambiente cuál es su capacidad de carga, ¿no? Y decir, bueno, mira, este es un campo que me produce determinada capacidad de carga, una carga 0,7, 0,8, quiere decir que tiene, digamos, de alguna manera la posibilidad de mantener mayor cantidad de animales o que puede tener una mejor calidad de recursos forrajeros. Cuando hablamos en los bajos submarginales, estamos hablando de una carga de 0,3, 0,25, 0,30, quiere decir que estamos necesitando 3 hectáreas para que una vaca coseche durante el día, promedio en el año, la cantidad de forraje que necesita, en forma diaria. Son cuestiones que hay que masticarlas, lean bien la guía, pero la idea es explicar un poco estas cuestiones. Acá les muestro algunos, los distintos tipos de equivalencia que están en relación a lo que veíamos antes. Cabezas, o sea, medir o tomar como referencia las cabezas en un establecimiento para ajustar la carga tiene que ver con esto. La unidad de comparación es las cabezas. Ya vamos a ver cuál es la dificultad que tiene esto, pero ya lo vimos. La unidad ganadera en la cual tomo un valor determinado como unidad, un peso de 400 kilos, y luego, a partir de ahí, equiparo las otras categorías. Es decir, si uno es 400 kilos, los otros van a ser 1,05 o 0,95, para tomar como un punto de referencia y de equivalencia sería. Y el otro es el de la equivalencia ganadera o unidad vaca, que acá se compara, digamos, sobre la base de los requerimientos nutricionales.
Y ahora les voy a mostrar cómo se determinaron los valores de equivalencia que ustedes tienen en tabla. Fíjense, en donde comparamos animales de igual o diferentes especies, hay equivalencia para bovinos, ovinos, caprinos, equinos. Y acá aparecen estos conceptos que es lo que decía hoy, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué necesito saber para encontrar el equivalente vaca? Cuando yo tenga que buscar en la planilla, ¿qué necesito saber? O sea, primero necesito saber lo que dice sexo, si es macho o hembra, la edad, en qué categoría, si es una vaca lactante, una vaquillona, es un ternero, es un toro, si esa vaquillona está en gestación, no están en gestación, están en lactancia, como vieron ustedes en las planillas que tenían de leche. Todo eso relacionado a qué? Al concepto de unidad de vaca, es decir, ese concepto que ya vimos, y lo vamos a retomar acá. Cuando hablamos de cabeza, decíamos que yo puedo tomar para comparar la carga usando la equivalencia a cabeza, pero decíamos que teníamos la dificultad en que muchas veces, si yo quiero comparar la carga de un potrero, y en un potrero metí vaca, y en otro metí ternero, novillito, no va a ser la misma en cabezas por hectárea. O comparo dos campos y en uno tengo vaca, ternero, novillo, novillito, y en otro solamente tengo vacas, o tengo vacas y algo más de algún lote de vaquillona. La cuestión que en cabeza por hectárea no va a ser lo mismo. Se usa muchas veces, digo, cabeza por hectárea. Sí se puede utilizar cuando estamos comparando categorías animales semejantes. Pero en la variedad o en la diversidad de especies que a veces componen un rodeo, es difícil poder usar ese valor. El otro concepto de la unidad ganadera, que toma como un peso de referencia, bueno, en este caso algo más por ahí objetivo, en la cual deberíamos tener los pesos. Muchas veces no es factible, pero sí, si yo tomo como unidad de referencia o de equivalencia 400 kilos, el resto de la otra categoría, de acuerdo a su peso, van a tener un valor de unidad. Entonces, por ahí aparecen cuadros como estos. Sí. Profe, disculpe, ¿unidad ganadera es lo mismo que equivalente vaca y unidad vaca? No. Unidad vaca, equivalente vaca, sí, pero unidad ganadera no. Pero de alguna manera tiene una cierta aproximación. La unidad vaca, vamos a ver, para una vaca, son los requerimientos promedio para una vaca de 400 kilos. O un ovillo de 410, ahora vamos a ver. Si yo tomo este valor, puedo aproximarme a esto porque estoy de alguna manera, fíjense, yo estoy dándole un valor de unidad vaca de acuerdo a un peso. De acuerdo a un peso. Es decir, 400 kilos es una unidad vaca, esta de 430 es un 8. Pero no está hablando de requerimientos, sino está hablando de equivalencia en cuanto a peso. Se puede tomar, como cuando no tengo otra manera, pero generalmente usamos los equivalentes, las tablas de equivalencia. Estas son estrategias o herramientas que se fueron generando como para poder tener una unificación, una herramienta que pueda equiparar. La última es la equivalencia ganadera, lo que nosotros hablamos de, me tapa justo arriba el cartelito, no sé si se puede correr ese. A ver si lo puedo correr. Nosotros lo vemos, Omar. Sí, pero yo, ahí me molesta. Bueno, ahí está, la subí y lo bajé. La equivalencia ganadera que nosotros de alguna manera, a ver, vimos el otro día, para ver qué pasó acá, ahí está. Que parte del concepto de unidad vaca, ¿no? Que eran los requerimientos diarios promedio anuales de una vaca en pastoreo de 400 kilos. Esto se lo tienen que acordar de acá para el resto. El equilibrio energético con un ternero hasta los 6 meses de edad, con el destete a 160 kilos de peso vivo, incluyendo los gastos. Este es el valor, que se acuerda que le dimos el valor de 18,545, que yo no se lo puse a valor. Por eso le preguntaba, profe, que presta confusión, disculpe que sea pesado, pero me presta confusión la unidad ganadera, si es un animal de 400 kilos, y la unidad vaca se basa también en un animal de 400 kilos y todo eso, pensé que era lo mismo. No se puede tomar como igual, entonces. Sí, o sea, pueden tener valores parecidos, pero acá en la equivalencia estamos evaluando, ya vas a ver, el concepto de equivalencia surge a partir de los requerimientos, no del peso. Si bien el requerimiento, o en este caso la unidad vaca, contempla mantenimiento, gestación, lactancia,
y lo que es lo consumido por el ternero. Es decir, el otro está en base a un peso. Vos tenés que tener, el problema de lo otro es que vos conozcas el peso de todas las categorías. Acá por tabla voy a tener los valores de requerimiento. También tendrías que tener, de alguna manera van a necesitar peso. Van a ver ustedes que a veces, digamos, no es común en los rodeos de cría estar pesando la hacienda. Uno puede tener el dato cuando ingresan animales o traslada animales o está, digamos, comprando por ahí, tener el peso de referencia, sino habrá que pesarlo. O cuando manda una vaca a vender, tener un dato de referencia, pero sí puede, en este caso, tener un valor fijado de peso estimativo. Con eso trabaja en base a su rodeo. Eso implica también conocimiento, no es que yo voy el primer día y digo, bueno, mira, si lo puedo pesar, lo peso, si no puedo, tendré que más o menos estimarlo al peso, pero trabajar con ese pesaje. Si el rodeo mío de las vacas está en 420, 430, me manejaré con ese dato promedio para mi categoría. Y en base a eso voy a establecer la equivalencia, la unidad ganadera. En este caso, yo tomaré ese peso para buscar después en tabla los valores de requerimiento. Lo que sí, ese peso, esa unidad vaca no te considera, si bien, no toma en cuenta la etapa fisiológica. Vos viste que acá teníamos nada más que, si bien habla vaca invernada, toma el peso. No toma todo lo que es la parte de etapa fisiológica en la cual atraviesa el animal. Y los distintos requerimientos. Es mucho más amplio esto. Vos podés trabajar con vaquillonas que están en preservicio o que están con distintos estados fisiológicos que te permiten tomar datos más ajustados en eso. ¿Por qué? Porque trabaja sobre la base de requerimientos. Este concepto de unidad vaca, que son estos 18,500, ya lo vimos la vez pasada, que tiene que ver con esos requerimientos que arrancan en el último tercio de la gestación, llegan al parto. Esto es más de repaso nada más, pero esto va haciendo que en promedio esta curva genere o tenga un valor anual de 18,545, su requerimiento, y se tome como 1. A partir de ahí, bueno, cuando la vaca desteta, a los 6 meses ternero vuelve a caer a un valor de 0,7 de equivalencia ganadera. Cae este valor, mantenimiento y actividad voluntaria. Y vuelve nuevamente a levantar después el principio de gestación y su requerimiento en el último tercio vuelven a aumentar. Y hace ese recorrido. Por eso decimos que cuando el destete precoz, cuando hacemos el destete muchas veces, o cualquier tipo de destete, como lo decía el doctor Rosati el otro día, nos permite aumentar la carga. Porque donde teníamos una vaca con ternero, ahora podemos tener 2 vacas. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver después en los otros ejercicios. Pero bueno, un poco esta gráfica era para repasar lo del otro día. De ahí sale, y esto lo tiene que tener claro porque esto dice mucho. Nos permite hacer ese análisis e interpretar esta cuestión de lo que pasa en el sistema. Y también dijimos el otro día que de alguna manera, siempre tratando de buscar ese equilibrio entre los dos potenciales, animal y pastura, para que en la medida que los dos crecen, me determinan un mayor nivel productivo y que no queden desfasados, es que donde justamente aquí aparece lo que nosotros vamos a tratar de ver con esto de la equivalencia, es decir, ajustar la carga, de manera tal de que nos permita mantener ese equilibrio lo más alto posible. Y acá hablábamos, cuando hablamos de demanda de parte del animal, decíamos el otro día, nos hacemos referencia al equivalente vaca. Cuando yo miro la pastura y evalúo la cantidad de energía que me da para una ración de una vaca, la llamamos ración. Es decir, esa vaca de cría, y el otro día creo que hicimos el ejemplo, vamos a suponer una vaca de 400 kilos, como decía el valor de unidad vaca, que consume el 2,5% de su peso vivo. ¿Cuál sería el consumo en materia seca? Una vaca de 400 kilos, cuyo consumo de materia seca es el 2,5% del peso vivo. Escucho. 400 kilos, el 2,5% de 400 kilos. 10. 10 kilos, profe. Pregunta de examen. ¿Cuánto pesa una vaca de cría? Y 400, 410, 420. ¿Cuánto consume la vaca?
Y ahí estamos, capaz a veces, en un examen presencial, a veces, más de media hora tratando de deducir esa cuestión. Y es una cuestión simple. Simple. 10 kilos. ¿Qué quiere decir? Que su demanda es 10 kilos. Si yo tuviera, en esos 10 kilos, tiene que meter en promedio 18 megacalorías. ¿No? Ese promedio que sacaron ustedes, 10 kilos promedio en el año. Tiene que meter esas 18 megacalorías. Por lo tanto, la ración que va a ofrecer el potencial pastura en este caso, va a tener que contener 18,545 megacalorías. Entonces, ¿cuánta energía de esa que ustedes buscaban en el calculito o la digestibilidad, cuál es la concentración que debe tener ese pasto para cubrir ese requerimiento de esa vaca de cría? 10 kilos, en 10 kilos tiene que tener 18,545 megacalorías. ¿Cuánto debe tener un kilo de esta pastura para que cubra ese requerimiento, cumpla con el valor de la ración? ¿Y un kilo 1.8? 1,8. 1,8. Si hablamos en cría, esto es una pastura, una avena, nada que ver, pero si yo estoy hablando de campo natural, esa pastura natural, y ahora les digo, hagan lo siguiente. 1,8. Si yo divido 3,6, ¿cuánto me da de digestibilidad? 1,8 dividido 3,6. 0,5. 0,5. ¿5 solo? 0,5. Bien. 0,5. Sí, pero 5 y nada más, un solo número. Un solo número. Bien. ¿Qué quiere decir? Que esa pastura natural, que tiene un contenido de energía por kilo de materia seca de 1,8, es un pasto de 50% de digestibilidad. Nada que ver con la alfalfa, que están cerca del 70%. Si yo me divido alfalfa, ¿y dónde dice yo saqué eso para que ustedes dividan 1,8 dividido 3,6? Porque 1,8 es el producto de 3,6 por 50, o 0,50. Ese concepto de partición de la energía. La energía metabólica de cualquier... El 3,6 digestibilidad sería. 3,6 es la constante. Sí, Listo. Por 0,5 que es la digestibilidad. Entonces, digo, esas son las cuestiones que a veces tenemos que tener para ir interpretando y relacionándola y que en el examen necesitan para ir respondiendo. Entonces yo digo, si esta vaca de cría consume 10 kilos de materia seca por día, por medio en el año, y requiere 18,500, esta pastura mínimamente tiene que tener 1,8 por cada kilo, ya que en los 10 kilos que le va a ofrecer, eso. La otra cuestión es que esta pastura le puede ofrecer 10 kilos por día. Esto sería 1 a 1, si estaríamos con una cabeza por hectárea. Muchas veces pasa que estos campos naturales ofrecen 5 kilos de materia seca por hectárea por día. Por lo tanto, el animal va a tener que recorrer 2 hectáreas. Entonces, esa misma unidad vaca, equivalente vaca, para cubrir esa ración que necesita, en algunos casos, en algún ambiente, va a tener que necesitar 2 hectáreas para cubrir esa ración. Y ahí es donde viene la relación de carga. Por eso, en campo de cría, dependiendo del ambiente, uno habla, podemos decir, como yo le dije recién, en los bajos submeridionales, en ese centro de los bajos justamente, de 0,3. ¿Qué quiere decir? Que 3 hectáreas necesita una vaca para, en el día, promedio en el año, consumir esos 10 kilos. Cuando nos venimos a la zona de la cuña boscosa, la ruta 11, estamos hablando de 0,7. Si nos vamos a una pastura, la alfalfa, podemos tener tranquilamente entre la oferta de una o más raciones por día. Entonces quiere decir que ahí podemos tener, nos vamos a tener un poquito más de una vaca por hectárea. Y eso ocurre con el tambo. ¿Por qué? Porque en el tambo le estamos dando muy buena pastura, más allá de la demanda que tiene el tambo, y también le estamos dando un montón de otros suplementos. Por eso la carga es distinta. Pero bueno, ese es el análisis que tenemos que hacer. Sigo con esto porque me voy a demorar mucho más de lo que pensé. Fíjense en acá, dice, la ración resulta de la cantidad de alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos de una vaca de 400 kilos, todo lo que decíamos antes. Y también equivale a los requerimientos de un novillo de 410 kilos de peso
que aumenta a 500 gramos por día. Generalmente tomamos el valor de la unidad vaca, de esa vaca de 400 kilos. Esto ya lo tienen que tener claro y no se tienen que olvidar de esto. Fíjense acá esto lo quería mostrar. ¿De dónde surge ese valor de equivalente que ustedes tienen en tabla? Justamente, yo acá tengo, por ejemplo, un novillo de 300 kilos de peso vivo que pierde 200 gramos por día. Los valores de requerimiento que tiene ese novillo de 300 kilos son de 11,283 megacalorías. Cuando yo lo trato de equiparar con el valor de la unidad vaca, me da el valor que ustedes tienen en tabla de 0,61 equivalente vaca. Es decir, cada uno de esos valores de la unidad vaca surgen de relacionar los requerimientos energéticos de esa categoría con el valor de 18,545. Lo mismo pasa con una vaca de 400 kilos que gana 500 gramos y está en su sexto mes de gestación. Sus requerimientos son casi 20 megacalorías, que al dividirlo por 18 me va a dar 1,05. Esos son los valores que ustedes van a tener en tabla y de ahí surgen, de comparar justamente eso, los requerimientos con una unidad. ¿Cuál es la unidad vaca? También, como decíamos antes, cuando queremos comparar con otras especies, necesitamos también los valores de unidad vaca, de los valores de energía o de equivalente que requieren las otras categorías o otras especies, en caso de una oveja. La unidad oveja se referencia a una oveja de 50 kilos también, que es justamente el mismo concepto, que cría y el cordero hasta los 3 meses de edad con el destete, incluyendo los requerimientos de gestación y el forraje. Exactamente lo mismo, nada más que acá el valor promedio es una oveja de 50 kilos y el destete, obviamente, como ustedes lo vieron con Karina, a los 3 meses de edad. Y bueno, el concepto de unidad vaca, y esto también sirve a veces para cuando uno tiene que planificar o algún proyecto en el tema ovino, ¿no? ¿Cuál es la demanda promedio? ¿Cuáles son los requerimientos promedio o cuál es la unidad de oveja de esta categoría para planificar? Y después les voy a mostrar en un Excel cómo sirve esto para definir algunas cuestiones que por ahí son de consulta práctica. Ese es el valor de la unidad oveja, es decir, esa oveja de 50 kilos que cría y gesta hasta el destete de 3 meses de un cordero, son de 2,90 y casi 4 megacalorías. Si yo lo refiero a lo que es el concepto, la relación de unidad vaca, acá tenemos, esto en relación a unidad vaca son 0,16 o 0,15. Ese sería que una unidad oveja representa esa. Yo puedo tomar 100 ovejas son 0,58 unidad vaca, quiere decir que me representan 15,8 unidades de vaca o equivalente vaca. 100 ovejas. Cuando relaciona. Y acá tenemos la relación entre unidad vaca y la unidad oveja. Casi diríamos que evaluándolo en función de los requerimientos o de la energía de cada concepto, donde hay una vaca, pueden ir 6 ovejas, 6 y un poco más ovejas. No es tan así porque eso va a depender, o sea, si comparamos vaca con oveja, habría que comparar y tener en cuenta todas las categorías para ver que a veces entran un poco más, es decir, donde tengo una vaca pueden entrar más ovino dependiendo de la categoría. Dependiendo de la categoría. Y también hay tablas de esto para cada una categoría de ovejas, ¿no? De distintas categorías. Por ejemplo, acá tiene usted un capón, 40 kilos de peso vivo que gana 100 gramos. Se divide el valor de requerimiento de ese capón por el valor de unidad oveja y se saca por tabla 0,94. Este dato, si yo lo quiero llevar a unidad equivalente o equivalente vaca, acá dice lo multiplico por 10. Las tablas tienen a veces valores multiplicados por 10 animales para tener un valor más grande. Si yo divido directamente 0,94 dividido 6,31, ¿cuánto me va a dar esto? 0,148. Fíjense en que está casi cerca de 1 acá. Si una unidad, una equivalente oveja era 0,158, este está en 54, me va a dar 0,148. Nada más que acá las tablas muchas veces tienen valores expresados en base a 10 animales para dar un valor mayor. Nada más. Pero en eso jugamos. Es decir, cada dato que ustedes tienen en tabla surge de relacionar
los requerimientos de esas categorías, de acuerdo a su etapa fisiológica, edad, si gana peso o pierde peso, con esa unidad vaca o equivalente vaca. Y de ahí salen los valores. Lo mismo pasa con los equinos. Los equinos también tienen, ustedes tienen la guía para distintos pesos. Generalmente tomamos valores promedio, pero uno, si quiere trabajar específicamente, tiene datos específicos en cuanto a requerimiento, depende del peso del caballo. En los suplementos, y acá viene una aclaración importante. En los suplementos, cuando yo quiero determinar, a ver, una tonelada de maíz, ¿cuántas raciones me da? En ese caso, como el maíz lo van a consumir, no van a ir a hacer el gasto de pastoreo, el gasto de la cosecha, del forraje, sino que lo van a tener batea. Acá el valor de unidad vaca es distinto. Los valores que ustedes van a tener, de cuántas raciones me da el maíz, me da el silo, me da el heno, todos esos valores de raciones están calculados no sobre la base de los 18,545, sino en base de 16,3. Y ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Esto 16,3 es porque en el cálculo de este valor, ustedes se acuerdan que 18,545 era mantenimiento más el costo cosecha 30%, la parte de gestación, todo eso de lactancia. Bueno, aquí no es un cálculo directo que ustedes agarran al 18,545 y le restan el 30%, no. Porque está tomado sobre la base del mantenimiento. Entonces, justamente ese valor para suplemento es de 16,3 megacalorías de energía metabolizable por día. Ese es el valor que va a tener la unidad vaca. ¿Por qué? Porque el alimento o el suplemento se lo damos en un comedero o en un corral. Simplemente por esa cuestión. Después les voy a mostrar algún ejercicio de eso. Bueno, y acá tenemos otra cuestión. ¿Qué horas son ya? Yo me pasé. Bueno, nos demoramos con el tema del parcial. Ahora vamos un poquito más rápido. ¿Cómo determinamos las raciones? Porque, a ver, y acá viene la cuestión más práctica. Todos los valores de equivalencia de las categorías, que es lo que yo tengo que aprender en este práctico calcular. Cuando yo le dé un problema y le planteé para determinado novillo que tiene tal característica, tal peso, ustedes van a tener que ir a tabla donde dice novillo y buscar el novillo de 400 kilos que gana o pierde tantos pesos y ahí tienen el equivalente. Con ese trabajan ustedes en cuanto a el equivalente de la categoría, que vendría a ser la ración que necesita, comparado con la unidad de vaca, ¿no? Pero hay otro método que me permite determinar las raciones de un campo. A ver, estos equivalentes que ustedes están en tabla son determinados por fórmula a través de los requerimientos. Ahora, ¿cómo yo determino la cantidad de raciones que me ofrece un determinado recurso forrajero? Yo lo puedo hacer como lo hicimos en el práctico 1, calculando la materia seca, el aprovechamiento, la energía que tiene cada recurso, y sacar la megacaloría. Divido por 18,500 y tengo la cantidad de raciones. Ahora, cuando yo no tengo la posibilidad de medir, estos serían los dos métodos. Por medición del forraje, mido o busco por tabla y hago lo que dije recién. Pero hay una alternativa a veces cuando no tenemos el dato, sobre todo en campo natural, pues podemos medir la cantidad de raciones que me da un campo, un lote, un ambiente, un potrero, en base al animal, de una forma indirecta. ¿Y cómo lo hacemos? Y acá quiero que me sigan en un cálculo sencillo y que en parte muestra algunas cuestiones que ustedes van a tener que implementar luego en la resolución de problemas. Fíjense acá. 80 novillos de 400 kilos, me faltó el kilo ahí, de peso de entrada, y 420 el peso de salida, que pastorearon. Este es un análisis que se hace, ¿no? Yo quiero saber, ya van a ver la pregunta, ¿cuántas raciones me generaron esas 50 hectáreas? 80 novillos de 400 kilos que entraron en el potrero, salieron con 420, tuvieron durante 40 días, entre los meses de octubre y noviembre, en 50 hectáreas de alfalfa. Acá dice, luego de pesado se ve que ganaron 500 kilos. Yo creo que, o sea, de pesado me refiero a los 420.
O sea, en este caso estos son para sistemas donde miden y controlan y tienen balanza en el caso de una invernada. Yo peso los peso 80 novillos, peso promedio 400 kilos de entrada, terminan esos 40 días, los saco, vuelvo a la balanza, promedio 420 kilos. Yo miro acá y digo, bueno, y esto ya lo vamos a ir aplicando al tema de invernada también. ¿Cuántos kilos ganaron acá? 1.600 kilos totales. No. Entraron con 400 kilos y vamos a hablar por animal. Porque nosotros, 20 kilos. 20 kilos. tenemos que trabajar en promedio con un animal para después buscar en tabla. En la categoría acá en ovillo, 400 kilos, salieron 420, ¿cuánto ganaron? 20 kilos. 20 kilos. Bien. ¿Y en 40 días cuánto fue la ganancia de peso? 600 gramos. Medio kilo. Medio kilo por día. Bueno, hicieron el procedimiento. 20 kilos dividido 40 días. Ya van viendo esta cuestión de que también es parte de lo que lo van a necesitar para los ejercicios. Planteo como esto pueden tener en la resolución, es decir, donde yo tengo que determinar cuál es la ganancia de peso. Y acá le puse 40 días. Yo le podía haber puesto en el planteo que entraron el 1 de octubre y salieron tal día de noviembre. Ahí hay que contar exactamente cuántos días estuvieron. Pueden ser 40, pueden ser 35, pueden ser 45. Pero vamos de nuevo. Con la diferencia de peso yo tengo la ganancia de peso de un animal promedio y en base a los días que estuvieron saco la ganancia diaria. 500 gramos por día. Bien. Voy a la tabla. Busco un novillo de 400. ¿Por qué busco de 410? Porque acá se toma, y esto es otra cuestión que hay que ver. Cuando yo tengo un peso de entrada y un peso de salida, ¿qué equivalente busco en la tabla? ¿El de un animal de 400 o de 420? Y si tomo el de 400, para evaluar la ración que usó, no, ese animal de 400 fue aumentando en esos 40 días. Hasta llegar, no es lo mismo el equivalente vaca de un novillo de 400, no es lo mismo de uno 420. Entonces, para el cálculo, en este caso, se toma el valor promedio. ¿Qué hago? Busco en la tabla para un novillo de 410 kilos, que ganó 500 gramos. No tomo ni el último valor de equivalencia, ni el primero. Tomo el valor promedio. Busco en tabla y me da un valor de un equivalente vaca. ¿Se acuerdan que decíamos, hoy teníamos concepto de que el equivalente vaca o la unidad vaca era una vaca de 400 kilos o era lo mismo un novillo de 410 kilos que ganaba 500 gramos? Uno, bueno. Ese es el valor. ¿Qué quiere decir? Que esos novillos de 400 kilos que tuvieron hasta 420 durante 40 días, demandaron en promedio el valor de un equivalente vaca. Seguimos trabajando acá. Ahora sí, esos 80 novillos que requirieron un equivalente vaca de uno o una ración durante 40 días, consumieron o demandaron 3.200 equivalente vaca. ¿Se entiende? Con el primer paso, yo necesito, y acá vamos planteando cómo debo operar en estos ejercicios. Acá hay que sacar datos, por un lado tengo que tener la categoría, definir qué necesito para buscar la tabla, si no tengo que resolverlo con el problema que me está planteando, con los datos, y así voy haciendo despacito. Yo con los datos estos saqué lo que necesitaba buscar en tabla, el peso, la categoría, novillo, el peso, y si gano o pierde peso. Llegué al valor de equivalente. Ese valor de equivalente, que decíamos era igual que una ración, son los que consumieron los 80 novillos por día durante 40 días. ¿Cuántas raciones consumieron en ese tiempo que estuvieron? 3.200 equivalente vaca. Quiere decir, acá está lo que estábamos diciendo ahora, que las 50 hectáreas de alfalfa produjeron durante 40 días de pastoreo entre el mes de octubre y noviembre el forraje o alimento necesario para lograr mantenimiento y producción de medio kilo de carne para cada uno de los novillos. Para cada uno de los novillos. Y fíjense acá todo lo interesante. Así se obtienen. Quiere decir que con este cálculo llegamos a decir que
los novillos generaron en 50 hectáreas 3.200 raciones. Si la divido en 40 días me va a dar 64, perdón, si la divido en 50 hectáreas, 3.200 dividido 50 hectáreas, quiere decir que cada hectárea aportó 64 raciones. Regla de 3 simple. Si 3.200 raciones me ofrecieron 50 hectáreas, una hectárea, 64 raciones. Esas 54 raciones en 40 días. Por día, 1,6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa alfalfa, en esa condición, para esa categoría, me ofreció 1,6 raciones por hectárea. O sea, no es que me ofreció. La pastura en sí ofreció una ración de 1,6 equivalente por hectárea por día. Es una forma... Si quiero analizar cuántos animales por hectárea meto ahí. ¿Cómo? Si quiero analizar cuántos animales meto por hectárea ahí. Ahí si vos tenés 80 dividido 50, ¿cuánto te va a dar? $1,6 también. Bueno, claro, pero está bien. Eso en este caso, porque, ¿qué le dije hoy? Estamos hablando de la misma categoría. Cuando trabajamos con iguales categorías, da lo mismo hablar de cabeza que equivalencia. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo quiero comparar ahora el mismo potrero y en uno puse solamente novillo y en otro pongo ternero, vaca, novillo, la cuestión es distinta, a eso voy. Ahí está la diferencia. Claro, Viene el ejemplo. Acá trabajamos con la misma categoría. Pero acá estoy evaluando a través de esa categoría qué cantidad de raciones me está dando ese recurso. Yo le dije, hoy podemos calcular en base a determinar la materia seca y demás, o directamente a través del animal. ¿Cómo? Sabiendo qué categoría, fíjense, acá están los datos. Para poder medir qué cantidad de raciones me da un recurso a partir de los animales, ¿qué necesito saber? La cantidad de animales que pastorean. ¿Qué categorías son? Vaca, vaquillona, novillo, ternero. El estado fisiológico, si están gestando, lactando, el crecimiento. El peso de entrada, peso de salida. ¿Cuántos días están y qué superficie pastorean? O sea, eso me sirve si yo tengo que meter otra categoría, voy a tener que modificar la cantidad. Por ejemplo, si son animales más pesados, yo sé que ese potrero me da tantas raciones por hectárea. Claro, pero fíjate que vos, si yo con este dato yo calculé la cantidad de raciones que me da esa pastura alfalfa. Si me da 1,6, y bueno, si yo tengo animales más chicos, puedo meter más animales, más que 80 novillos. ¿Se entiende? Claro. A eso me refiero. Es decir, me está dando, ¿cuánto me ofrece? 1,6. Si fuera, o sea, acá puedo meter a lo mejor el doble de lo que recría, por ejemplo. Porque voy a una categoría de recría, una vaquillona u otra categoría puede estar en 0,8, 0,6, 0,9, entonces quiere decir que puedo meter más de un animal. Ahí va, el valor por cabeza por hectárea va a ser distinto. Pero digo, es una forma de medir. Y ahora le voy a mostrar un ejemplo, y lo que decía hoy yo, de los entrerrianos, interesante esto, y fíjense qué importante cuando uno habla de llevar registro. Y acá les muestro un caso concreto de cómo estos productores pueden medir la cantidad de raciones que le ofrece un ambiente natural. Esto es un apunte, yo lo tengo en la cátedra, me lo dio un veterinario que tuvo un tiempo en la cátedra de ovino y caprino, de ahí del INTA Paraná, trabajaba en ganadería, en campo natural, y habían desarrollado un cuadernillo. Yo lo fotocopié y lo tengo ahí, no se lo puedo mostrar porque obviamente no estamos... Ese cuadernillo tiene un montón de información complementaria para el productor, donde le muestra, fíjense, acá lo que está mostrando esta equivalencia ganadera para vaca de cría es cómo son los requerimientos, en base al valor de equivalente vaca, para de cada distinto momento del año y distinta situación fisiológica. Parición, servicio, fíjense cómo aumenta el requerimiento de servicio porque está en lactancia, destete principal y después luego caen a partir del destete los requerimientos. Estos datos los tiene el productor en ese cuadernillo, lo mismo tiene los datos para ovinos. Venía de acá, ¿no? Fíjense en acá. También tiene datos para vaquillonas en recría, para los distintos meses del año, es decir, uno puede decir acá de marzo a septiembre 0,65, 0,70 de octubre a noviembre. Para el servicio son otros valores, fíjense que van aumentando los valores de equivalencia. Para las vaquillonas en recría, que reciben servicio a los 27 meses, y acá tienen los valores de equivalencia para las ovejas, es decir, esto porque allá en Entre Ríos
¿Se acuerdan ustedes de lo que hablaron con Karina y con Guillermo del sistema de pastoreo mixto bovino-vino? Acá tienen los valores de 0,12 equivalente vaca, 0,16 en la parición, 0,24 en lactancia y valores promedios. ¿Esto por qué? Porque después el productor lo que va a hacer esto. Con esos datos promedios de equivalencia, puede llegar a determinar el total de equivalente con la superficie y determinar la carga, el equivalente por hectárea. ¿Qué hace acá? Y esto es clave. Yo siempre digo lo mismo y Gustavo insiste. Es importante que el productor aprenda y lleve registro, por lo menos mensual, de su existencia. Acá ustedes tienen la existencia inicial del mes, acá ponen el mes, todas las categorías, incluso fíjense en acá hay ovinos, carneros, borrega, yeguarizo, todo lo que compone un sistema de cría. Entradas y salidas, animales que se van a otro campo, que se venden o que ingresan por cambio de categoría, los que se mueren, y queda un valor de existencia final. Esa existencia final, multiplicado por el valor de equivalencia de cada categoría, de cada cabeza, me va a dar el total de equivalente. Y acá voy a tener total de equivalente, la superficie, y al dividir el total de equivalente por la superficie que tengo en este potrero acá, o en el campo, perdón, no en el potrero, en el campo total, me va a dar lo que es la carga global del establecimiento. Pero lo hago sobre la base de existencia mes a mes. Ese sería el promedio mensual. Con todos los meses tendré después el promedio anual. Lo mismo acá, fíjense, para el registro de carga. Acá va potrero, número tal, la superficie, la categoría, cantidad de cabeza, entrada y salida. Esto es cuando yo digo, bueno, a ver, el potrero número 5, un potrero bajo, donde van a entrar tal fecha, salen tal fecha, cuántos días estuvieron, y si estas son categoría vaca o vaquillona, yo puedo utilizar el valor de equivalente vaca promedio, con eso. Fíjense, acá determino las cabezas por hectárea, o la carga animal, en cabezas por hectárea equivalentes. Si tengo 100 vacas, cuyo valor es 1, son 100, si este potrero tiene 50, me va a dar, vamos a suponer, o 100, me va a dar una carga de 1 equivalente vaca por hectárea. Cuando acá tienen la forma de calcular el equivalente por hectárea, cantidad de cabezas que ingresaron al potrero, el equivalente de la categoría y la superficie. Yo con estos datos, luego voy a sacar la cantidad de raciones, multiplicando lo que es la superficie por la cantidad, la carga animal va a estar expresando la cantidad de raciones por día. Si acá metí 100 vacas y el potrero tiene, vamos a suponer 100 vacas, por 1 son 100. Si la superficie del potrero es 50, me va a dar 2. 2 por 100, 200, dividido 50, me va a dar, bueno, no tengo calculadora. Multiplicando todo ¿Cómo sé que ese campo me va a dar esas raciones? Si es un campo... Porque lo mido, a ver, no tenemos el campo acá. Lo que yo quiero decir, y lo que está mostrando esto, que teniendo claro qué categoría ingresan, cuánto tiempo están, qué superficie tiene el potrero, y el valor de equivalencia de cada categoría, puedo determinar la cantidad de raciones que me da ese campo. Esto que está acá es un registro que yo puedo tener de la asignación o de la distribución de las distintas categorías o lotes de animales que van a pastorear. Lo que me está mostrando es cómo yo aplico lo que vimos antes. Con ese dato yo puedo calcular cuánta ración me va a dar. Vamos a suponer un potrero cualquiera de campo natural, meto las vacas ahí. Si son todas vacas, y yo le doy un valor de 1, o si considero que pesan más de 400, le doy un valor de 1,2 a esas vacas, bueno, ese valor va a representar la demanda de esa categoría. Si están en ese tiempo, si están, por ejemplo, en una cuestión de principio de gestación, o sea, donde su demanda son básicas, mínimas, donde no van a ganar ni perder peso, yo puedo estimar ahí. De alguna manera, tener el dato de esa categoría y calcular la cantidad de raciones. Si meto vacas que están en la etapa final de gestación, sus valores de equivalente vaca van a ser otros. Es decir, cada categoría que yo meto en un potrero va a tener que tener su valor de equivalencia de acuerdo a su condición. Si son animales de recría, si son vacas secas, si son vacas vacías, si son vacas... Es decir, cada categoría de que ustedes tienen ahí distribuida en las planillas, en las tablas,
Es el valor, y bueno, incluso lo que veíamos antes, esto valor acá. De acuerdo al momento en que estoy, si estoy en el servicio, tendré que tomar algún valor de esto, de acuerdo al mes que tengo, y aplicarle. Entonces van a estar 30 días con un valor de 1,25 por 100 vacas, y de esa manera yo podré calcular, como hicimos antes, la cantidad de raciones que me hace campo. Es una forma indirecta de evaluar la productividad. En vez de tener que estar censando, en vez de tener que estar midiendo con jaula y cortando y pesando. Es una forma indirecta. Y acá lo mismo, lo que veíamos antes, es lo mismo. Pero quiero decir que todo esto tiene que ver con esta cuestión de llevar registro. Y los equivalentes justamente tienen esta cuestión de utilidad, o esta equivalencia, ¿no? Unidad de vaca o equivalente de vaca nos permiten manejar con mayor exactitud la carga, lo que nos permite hacer un uso más eficiente de la superficie ganadera. Y no metemos vaca por meter, que a veces podemos estar pensando o sobrecargando el campo, o al revés, haciendo un subpastoreo, un subuso de potrero. Y evitar así los subpastoreos, como dice ahí, o sobrepastoreo. Y la otra cuestión... Esa era mi pregunta, profe. Perdón, sobre el sobrepastoreo, subpastoreo. O sea, eso es un dato que me queda para después saber qué meter, pero si yo tengo que meter un grupo de animales en un potrero, ¿cómo sé la cantidad de raciones que me va a dar ese potrero si no hago una medición antes? Esa era la pregunta. Claro, pero lo voy a estimar a base de los animales que voy a meter. O sea, es una cuestión de observación también. O sea, a ver, si yo meto novillo tendría que pesar, porque los novillos van a estar ganando peso. Para saber, si los novillos, yo meto novillo, como pasó hoy metimos 80 novillos de 400 kilos en una alfalfa. Vamos a suponer que meto novillo 400 kilos y salieron con 400 kilos. Quiere decir que buscar en el equivalente un novillo de 400 kilos que no ganó ni perdió peso. Con ese dato saco la cantidad de raciones. Obviamente no va a ser lo mismo que 1,6. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí está. Lo que vos querés decir está bien. Yo de alguna manera, a ver, lo importante y lo que vos estás planteando es el tiempo que yo defino, hasta cuándo van a estar. Esa es otra cuestión. Porque yo puedo dejar, ahí hablábamos de 40 días, ¿qué pasa si yo lo dejaba más días? En un campo natural pasó lo mismo. ¿Cuánto tiempo le asigno? Porque acá estamos hablando de meter determinada cantidad de animales. Es decir, tengo que tener algún dato, o puedo directamente definir con una carga instantánea alta, donde yo digo, bueno, observo, cuando no pelaron todo, lo saco, no lo deja que sobrepastoree. De alguna manera, cuando defino que ya consumieron todo el pasto, los retiro. Y ahí mido la cantidad de días, porque ahí no dice que los dejo 30 días ni 40 días. Yo lo que voy a hacer es registrar. Y ahí donde tiene que ver esto. Veo la oferta de pasto que hay, que lo puedo tener medido por evaluaciones previas y decir, bueno, estimo más o menos que acá hay 1.500 kilos de materia seca disponible, de acuerdo a la superficie del campo y la heterogeneidad, bueno, son tantas superficies, pueden estar pastoreando de acuerdo a la categoría, en base a materia seca, ¿cuántos días pueden estar? Hago una estimación. Si se cumplen eso, van a estar 30 días. Bueno, cuando saco 30 días, puedo, a través del animal, si quiero pesarlo, o si las vacas no cambiaron de condición corporal, que esa es otra, si las vacas mantuvieron, quiere decir que más o menos ese potrero le alcanzó para mantener esa vaca, mantener, nada más. Son todas herramientas, vuelvo a decir, que uno tiene que ir ajustándola y viendo y aplicándola en el terreno, pero son de uso práctico y de alguna manera nos permiten aproximarnos a algo. Ustedes van a ver que en la mayoría de los campos, es decir, se manejan sobre la base, no hay más pasto, hay poco pasto. Obviamente que esto requiere tiempo, no es que yo hoy voy y meto la vaca ahí y saco, puedo hacer una aproximación, pero necesitamos un seguimiento. Esto es una herramienta. Imagínense que los grupos CREA, ¿cuántos años que están midiendo y midiendo y midiendo? Así, no alcanza con un año de evaluación. Lo mismo pasa con el pastizal. Yo no puedo estar midiendo cuáles son las especies que me interesan y una vez y nunca más. Yo tengo que seguir midiendo si quiero seguir viendo qué pasa con la dinámica de las especies. Pero si voy a medir, tengo que medir siempre. Bien. Yo acá terminé, simplemente me limito ahora a mostrarle algo acá, y como cierre ya, porque estamos ya en el 27, no pensé que me iba a ir tan largo, pero se demoraron, la culpa la tienen ustedes. No, está bien, hablamos de esto. Pregunto mucho yo, profe, por eso, disculpe. No,
no es tu problema. No, nos demoramos al principio con el tema del parcial que yo no quería hablar de eso. Bien, acá voy a mostrarle ahora una planilla Excel que tengo acá para que ustedes vean algunas cuestiones. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno. Sí, profe. Bien, yo lo que hice acá es simplemente esto. A ver si puedo sacar acá. Vamos a sacar. Vamos a hacer. Acá lo que les muestro en esta tabla cómo calcula la cantidad de raciones, que esto lo vieron ustedes en el práctico 1, pero lo vamos a llevar a mostrar rápidamente. Yo quiero saber cuántas raciones me da una hectárea de una alfalfa, ¿sí? Que de alguna manera, vamos a suponer, yo había puesto 10.000 kilos de materia seca, con 70% de aprovechamiento, tal cual hicieron, materia seca aprovechable, la energía promedio y la cantidad de media caloría. Si yo esto lo divido, ¿qué hice acá? A ver si... Está bien. No. Esto. Ahí. Estas 17.500 megacalorías totales las divido por 18, quiere decir que una hectárea de alfalfa me da 944 raciones por hectárea. Fíjense en un campo natural que puede tener 3.700 kilos, puede tener 4.000, puede tener 4.500, con un valor del 60% en lo mejor de los casos, porque la mayoría en promedio generalmente es 50%, dependiendo si es un pajonal o si es un gramillar. Pastos bajos se pueden aprovechar más, pastos más tipo mata no se alcanza a aprovechar todo, pero vamos a suponer 60%, me va a estar dando, con un valor de 1,8, acuérdense en 50% de digestibilidad de esta pastura, un total de 215 raciones. Si yo tuviera acá, vamos a suponer, qué sé yo, 4.500 kilos de materia seca, pero aprovecho el 50%, voy a tener 218 raciones por hectárea. Estoy hablando, esto es producción por hectárea, ¿no? Promedio de año. ¿Qué quiere decir? Fíjense en qué razonamiento yo hago acá. Si yo tomo una vaca de cría, que decíamos que era el valor un equivalente vaca, en el año me va a requerir 365 raciones, ¿no? En promedio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, una vaca de 400 kilos, cuyo equivalente es 1, en el año me va a demandar 365 equivalente vaca o 365 raciones. Cuando yo hago la relación de lo que me da un campo natural, 218 raciones, sobre las raciones requeridas por una vaca, en el año me da la carga, que es 0,6. Fíjense que acá prácticamente podré meter 2 vacas, a ver, casi 3, 2 y pico, si yo tomo el valor este. Vamos a tomar, a ver, ¿qué pasa? Si tomo la alfalfa, casi 2,6 equivalente vaca por hectárea. Eso es justamente lo que podemos calcular y usamos para calcular. Esta es la forma de determinar raciones midiendo, teniendo el dato de pastura. ¿Y el 0,6 cómo lo interpreta? Cuando da 0,6, ¿cuántas hectáreas necesito por vaca? No, claro, esta es la carga. Una hectárea de campo natural me ofrece 218 raciones por hectárea año, porque es promedio, año. Y una vaca necesita 365 equivalentes raciones por vaca año, o por año, mejor dicho, por año vaca. Por año vaca. Bueno, si yo relaciono ahora, si esta es la cantidad de raciones que me da una hectárea en el año, y mi vaca necesitan 360, perdón, si dije bien, una hectárea me ofrece 218 raciones. No. Si trabajo con hectáreas, lo que voy a obtener es la cantidad de hectáreas por vaca. Yo acá lo que hice fue lo siguiente. Relacioné una vaca necesita 365 raciones por año. Y yo tengo para darle una hectárea, le está ofreciendo 218. Lo que hago acá es 218 dividido las que requiere la vaca. ¿Da? 0,60. Si yo hago al revés, perdón, ahí está, 0,6. Si yo hago al revés y digo, una hectárea me da 218 raciones por año y yo necesito
365 raciones para una vaca, quiere decir que esa vaca necesita 1,67 hectáreas. Esto es hectáreas. Si esto es hectárea, el resultado va a ser hectáreas por vaca. Si esto es vaca, esto va a ser vacas por hectárea, equivalente, ¿no? Porque estoy trabajando con equivalente. Estos van a ser equivalentes vacas por hectárea, como tengo acá. Es lo mismo, si yo tuviera una carga, como tenía antes acá, 3.700 kilos de materia seca, vamos a suponer, y acá 60. Me da 0, a ver, 55 para que me dé, ahí está, 0, casi 0,5. ¿Qué quiere decir? Y acá me da 198. Que casi voy a necesitar casi 2 hectáreas para cubrir los requerimientos de una vaca. ¿Por qué? Porque cada hectárea me da 0,54 de la ración que requiere una vaca. Una vaca, o todas las categorías que yo tenga en el campo, porque si yo agarro ahora y digo, vamos a suponer, en leche, ¿se acuerda cuando hicimos todo el cálculo y sacamos la cantidad de raciones? Bueno, si yo divido esto por la superficie que tengo acá del tambo, que eran 80 hectáreas, me va a dar 1,67. ¿Qué quiere decir? Que este es el requerimiento que tiene mi rodeo. Fíjense que la alfalfa sola me daba casi 900 raciones en el año. Si yo la divido por día acá, estas 900 raciones por hectárea, la divido por día, dividido 365, me está dando casi 2,5 raciones. A ver si hice bien. Esto hice bien, sí. Sí. Porque esto es por hectárea. Que es 2,5. Y acá mi rodeo está necesitando, dijimos, 1,6. Es decir, podemos en esa relación de igualdad o de equilibrio de ver cuál es la demanda y cuál es la oferta que tenemos. Y ahí hacemos lo mismo para el balance, como hicimos con la energía. Fíjense en carne vamos a suponer un rodeo que tiene, qué sé yo, vamos a poner 4 toros, 1000 vacas, 170 vaquillonas de 350 kilos, vamos a poner 200 vaquillonas de reposición. Esta es la cantidad de animales, ¿no? Si yo hago la multiplicación, estos son valores promedio, que puedo tomar de la tabla de ahí, o porque ajusté de alguna manera, y tomo este valor de 4 toros por 1,30, 5 equivalente vaca, sumo acá, y me va a dar 1.242 equivalentes, contra 1.374 cabezas. Si yo acá tengo una superficie, por decir, de 3.000 hectáreas, y que el 80% es destinada a ganadería, el resto no, yo acá voy a tener, las hectáreas ganaderas van a ser 3.000 por 80%, 2.400 hectáreas. Si yo mido acá cuál es la carga en cabeza por hectárea, voy a hacer cabezas dividido las hectáreas. 5,57. Y si tomo acá y hago equivalente vaca dividido superficie, me va a dar 0,51. Casi 0,52. Esto está refiriendo a cantidad de animales por hectárea y esto en realidad a equivalente. Aquí metemos toda la bolsa y transformamos todo en megacaloría. Acá tenemos que este campo me ofrece casi un poquito más de media ración, pero tenemos 1000 vacas, tenemos otras categorías. Acá trabajamos todo con equivalente y este valor es mucho más preciso. A eso porque estamos tomando los requerimientos. Bueno, esto, discúlpeme que me hago largo, ¿no? Esto, les muestro rápidamente, cuando decíamos hoy que la carga podíamos usarla para determinar qué superficie ocupa cada categoría. Yo acá tengo, fíjense, en toro, vaca, vaquillona, ovejas, carneros, estos son los valores equivalentes, y 10 guarizo, de 0,98, 600 kilos en mantenimiento. Tengo 1.703 cabezas y 1.400 equivalentes casi. ¿Cómo hago yo? Vamos a suponer acá una superficie, vamos a poner, a ver acá, en la superficie dijimos de, qué sé yo, vamos a poner 2.000 hectáreas, 2.500 hectáreas. 2.500 hectáreas. Yo acá tengo la carga, perdón, la carga en cabeza por hectárea sería esto
dividido 2.500 hectáreas. Me da 0,68. Y acá tengo la carga expresada en equivalente. Hago lo mismo. Me da 0,56. Bien. Esa es la carga total del campo. Ahora, ¿cuál es la carga o qué porcentaje de esa carga está afectada por cada categoría? Yo acá lo que tendría que hacer es, por ejemplo, sumar todo lo que es vacuno en equivalente, ¿no? Y fíjense, esto en el caso del 100% que teníamos, solamente tuviéramos vaca acá. Perdón. ¿Dónde estoy acá? Quiere decir que de las 1.399 equivalentes vacas, 1.340 corresponden a la vaca, ¿no? Al vacuno. Sobre 2.000 hectáreas, bueno, esto es porque está el porcentaje de superficie. A ver, vamos a terminar acá. Pues yo lo borré para mostrárselo y ahora, a ver si me sale esto acá. Vamos a tomar lo que es ovejas. Ahí está. Fíjense. 49,24 corresponden a lo equivalente del total a ovinos. Ya acá la carga en vacuno bajó a 0,54 y 0,02 de la carga corresponde a ovinos. Y en equinos voy a tomar este valor acá. Perdón. Pues sí, por 1. Ahí está. Y ahí está. Fíjense en acá. ¿Qué quiere decir? Y acá estoy comparando en esto, es lo que decíamos antes. Quiere decir que de la carga que tiene este campo, de 0,56 equivalente vaca, el 96% corresponde a categorías vacuna. 4% ovino y 1% a lo que es equino. Pero esto porque más o menos está dentro de todo. Ahora, si uno analiza un establecimiento real y ve la cantidad de animales que tiene, estos datos no son así. Y bueno, y de aquí surge lo que Karina le decía en ovino, que la carga la carga animal en Entre Ríos, en los sistemas mixtos bovino-ovino, entre el 15 y el 30% de la carga correspondía a ovinos. Quiere decir que si yo tengo una carga de 0,7 en el sistema y el 30% corresponde a ovinos, ¿cuánto va a ser la carga afectada a ovinos? Si tengo una carga total de 0,7 y el 30% de la carga está afectada por ovinos, ¿cuánto sería la carga relacionada a ovinos? 0,21. Sí, 0,21, perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, acá estamos hablando de algo similar. ¿Cómo se calcula esto? Por eso el tema de equivalente me permite justamente, lo que veíamos al principio, que puedo determinar cuál es la carga por cada una de las especies. Y esto no es menor, digo, porque a veces nos encontramos, no con 10 caballos, porque a veces suelen tomar para pastaje, o porque el peón tiene caballos, y a veces nos damos cuenta que hay tropas. Y esto suma, y esto resta acá. Entonces no es que toda la carga, esta carga cuando yo analizo, no es una carga netamente ganadera. O sea, es ganadera, pero relacionada a que tiene otras especies. En realidad la carga vacuna acá de la vaca es 0,53. O 0,54, no 0,56. ¿Se entiende? Es para ese tipo de análisis. En caprinos, les muestro algo parecido. Acá tenemos una majada promedio de 30 cabras, 6 cabrillas, 2 capones y 2 chivatos. Esta es el porcentaje de distribución de cada categoría. Después se lo subo a esta planilla si la quieren tener para que ustedes jueguen con esto. Y los valores de equivalente vaca. Así como tiene equivalente oveja, tiene equivalente cabra. Y estos son los valores. Acá está multiplicado. 30 cabras por 0,15, 45. ¿Qué me da acá? Esto no es la carga animal. Acá está equivocado. Estos son los equivalentes vacas totales. O total de equivalente vaca de ese grupo animal. Fíjense acá, en este cuadrito acá, y lo digo porque a veces me dicen, che, yo tengo 15 hectáreas, o quisiera empezar con cabras u ovejas, y quisiera empezar con 20 cabras o 10 cabras, o vamos a suponer, 30 cabras. Bueno, ustedes tienen que indicarle que van a necesitar a futuro en la proyección más o menos
30 y pico animales, 38, 40 animales. Bueno, listo. O quiero tener ovejas en principio, trabajo con ovejas solas. Si quiero tener, digo cabras en este caso. Vamos a suponer que yo quiero trabajar con cabras solas. Bien, 30 cabras solas. Representan 4,5 equivalentes, que son las raciones diarias que necesitarían estas 30 cabras. Promedio año. Promedio año. Entonces, si yo tengo un campo, me dice, yo quisiera tener ese, tengo un campo. Bueno, ahí también está el ojo de cada uno, donde yo debo decir, bueno, a ver, ¿qué tenés? ¿Alfalfa? ¿Tenés campo natural? ¿Qué tenés? Como vimos recién, una alfalfa puede estar ofreciéndome arriba de una ración por hectárea, ¿no? La receptibilidad está medida en equivalente vaca por hectárea, ¿no? Vamos a suponer que yo acá tengo una receptividad de 0,5, pero ustedes vieron que en la alfalfa yo tenía arriba de 1. Vamos a suponer que yo tengo 1,2. Tengo una alfalfa para ofrecerle. Bueno, fíjense, estas mismas cabras, 30 cabras, en una pastura de alfalfa que me ofrece una ración promedio de 1,2, es decir, podría sostener una vaca y un poquito más, para mantener esas 30 cabras yo estaría necesitando 3,5 hectáreas, es decir, 3,8 hectáreas. A veces dicen, mira, tengo 5 hectáreas ahí, bueno. Una cosa es si tenés alfalfa, otra cosa es si tenés otra pastura, o tenés otro campo. O sea, ese potrero donde van a ir a pastorear la alfalfa, o la van a cortar, o ya cómo la suministramos. El tema es esto, que con esto uno puede hacer esa aproximación. No es lo mismo si yo tengo un campo ahí en Gato Colorado o donde sea, donde la receptividad es 0,35. Ahí voy a necesitar casi 3 hectáreas. Lo que estoy haciendo es dividiendo la demanda de equivalente o raciones por día de un determinado grupo de animales por la receptividad, es decir, la cantidad de raciones que me ofrece una hectárea. Y esto es una herramienta interesante porque a veces dicen, ¿cuántos? Tengo 5 hectáreas. Bueno, ¿cuánto pueden meter? ¿De qué las hectáreas? ¿Qué tenés para ofrecer? Campo natural. ¿Serán 0,5 hectáreas, 0,5 raciones? Bueno, 9 hectáreas. Por lo menos 9 hectáreas. Y así pasan con un montón de cosas. Y acá tenemos con los suplementos, pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo calculamos los suplementos, la cantidad de raciones que nos dan? Como dije antes, yo quiero saber 1 tonelada de maíz, tal cual, ¿cuántas raciones me da? Bueno, tengo el 90% de materia seca, tiene el maíz, acá me da 900 kilos de materia seca. Tiene un aprovechamiento del 95%, acá lo ven. Quiere decir que me va a dar 855 kilos de materia seca. Cada kilo de materia seca del maíz, 3,26, son 2.787 megacalorías. Al dividirlo por 16,3, no por 18, estos son los valores que ustedes van a tener en tabla. Quiere decir que 1 tonelada de maíz me ofrece, para suplementar, 171 raciones. Entonces, si yo tengo 410 novillos, perdón, tengo 80 novillos de 410 kilos que me requieren y que ganan 500 gramos, que yo quiero que gane 500 gramos, que demandan un equivalente vaca por día, y bueno, yo tengo ahí, para darle maíz, y si quiero suplementar maíz con otro complemento, puedo calcular qué cantidad de toneladas voy a necesitar de maíz, más heno de alfalfa, más lo que yo necesite, si no lo quiero hacer en base a la pastura. Puedo determinar una suplementación para que ganen en base a la equivalente vaca que cada recurso me ofrece. ¿Así se hace en feedlot o cuando no tienen No, que no, cambiar? no. Con el feedlot yo puedo estimar más o menos la cantidad de toneladas que necesita alimento, pero en lo que hace el feedlot es básicamente la cálculo de dieta, ¿no? Ahí trabajan con cálculo de dieta. Ahí es más preciso. Esto es general, esto es para tener un... Acuérdense que esto es para hacer un cálculo de análisis previo o ex post. Por ejemplo, ustedes van a tener los ejercicios que van a resolver ahora, que yo les voy a dejar el video y acá cerramos, donde un productor tiene determinada cantidad de reservas, tiene 20 toneladas de grano, tiene silo, tiene rollo, y quiere saber, por ejemplo, cuántos novillos de tantos kilos que ganen tantos pueden mantener en el campo. O, fíjense, a veces, frente a una situación de emergencia, una sequía o una inundación, donde tienen que sacar al animal de la isla y tienen que mantenerlo en un determinado campo. Entonces a veces surge esto, mira, yo tengo tantas toneladas de esta reserva, ¿cuántos días puedo mantener determinada cantidad de animales que no ganen ni pierdan peso?
Son novillos de 300 kilos que no ganan ni pierdan porque los saqué de la isla. Yo quiero saber cuánto. Entonces yo tengo el valor de ese peso, de ese novillo, que no gana ni pierde peso, y sé cuál es la ración diaria promedio. Con ese dato yo puedo tirar aproximadamente, si mirá, con lo que vos tenés en tonelada de maíz y lo demás, podés mantenerlo tantos días, 100 días, 90 días. Pero es un cálculo de estimación general. Así que bueno, esto es un poco lo que yo quería mostrarle a ustedes, esto no, ya lo vimos la vez pasada. Mostrarle hoy y explicarle muchas de las cuestiones que van a usar. Ahora yo cierro acá y le pongo el video de cómo se resuelven los ejercicios que ustedes tienen en la guía. Véanlo tranquilo. Yo ya quisiera irme un poco afuera también a ver un poco el sol, para ponerme después la noche, que oscurece temprano, a corregir los parciales. Salgan un poco de esto, muchos números, me van a tirar, yo sé que acá quedaron muy poca gente, de los que estábamos hoy. 61, muchos se tuvieran que ir, pero bueno, fíjense tranquilo después. Pensando en este video también lo van a tener después que lo descargue y lo voy a subir. Pero vean tranquilo que está paso a paso cómo hacemos para transformar. Yo les voy a subir algunos ejercicios más y después me pueden consultar, me lo pueden mandar para que yo lo vea así también, y si no, después se lo subo ya resuelto. Pero la mecánica es así. Ustedes van a trabajar con un grupo de alimentos que van a estar en raciones, y si no están en raciones, van a ver, tendrán que transformarlo ustedes en raciones. ¿Cómo lo transformamos? Y tengo tantos kilos de materia seca, tanta energía, como hice en el paso ese. Le voy a subir la planilla también para que la vean. Sí. La idea es trabajar con las tablas. Pero también puede ser que ustedes no tengan los datos de tabla y suplementan con grano y necesitan transformar todo lo que es grano que le dieron en raciones. Porque después, digo, la resolución del problema tiene que ver con esto. Que a veces vamos a tener energía, por ahí vamos a tener equivalencia. Sí o sí tenemos que trabajar con la misma unidad. Para resolver la regla de 3, yo tengo que trabajar con equivalente y raciones. No puedo tener energía de este lado y raciones de acá. ¿Se entiende? Hay pasos previos en los cuales yo tengo que, si trabajo con raciones, trabajo todo con raciones. Si trabajo con energía, trabajo todo con energía. Pero ya tienen las herramientas como para transformar uno y otro. Entonces, van a tener problemas donde van a tener que decir, bueno, a ver, acá tengo un montón de oferta de nutrientes en energía, tengo que ver cómo lo transformo en ración. Para después, cuando busco la equivalente de mi categoría en la tabla, pueda hacer esa relación de 3. Tantos novillos requieren por día tanto equivalente o tantas raciones, y yo tengo para darle tantas. ¿Cuántos días pueden estar? Cosas así. Cálculos de almacén, pero con una mirada distinta, con conceptos distintos. Bueno, chicos, no lo quiero hacer muy largo, discúlpenme, me fui 2 horas cuando en realidad era 1 hora. Les dejo el video para que vuelvan a escucharlo, este y el otro método para resolución de ejercicio. Vean el otro para que puedan entender lo que yo les estuve tratando de decir ahora. Si no hay pregunta, dejamos, si no,